En la escuela primaria, José Hernández fue el niño del que se burlaron cuando, al responder la pregunta de la clase de matemáticas, se confundió y lo hizo en español. A lo que la teacher, al darse cuenta de la burlita, lanza una pregunta con mayor dificultad sabiendo que José la iba a responder, porque ella fue la primera que vio el potencial de ese niño. Hola, hola, hola a todos los oídos curiosos por ahí. Es un verdadero placer darles la bienvenida a Sin Perder el Hilo, donde las risas y los relatos auténticos se juntan en una aventura única. Soy la entusiasta narradora de esta historia, Tatiana Hermoso, y los invito a acompañarme mientras exploramos los tropiezos, aciertos y aprendizajes que nos hacen crecer. Así que, queridos oyentes, conecten sus auriculares y compartan conmigo en cada episodio de Sin Perder el Hilo, porque aquí, perder el hilo es solo el comienzo de una historia increíble. Ok, ya les voy a dar contexto de ese primer fragmento del que hablé. Casi nadie habla del proceso que atravesó cuando todavía nadie le creía. Hablan del éxito cuando ya llegó. No sé si se han dado cuenta de eso, sobre todo ocurre mucho en redes sociales. Y justo ahí es que nace este episodio, de preguntarme por qué admiramos tanto las historias de cuando ya están cerradas, o sea, cuando ya la persona alcanzó el éxito. Pero ¿por qué nos cuesta tanto habitar el proceso cuando todavía está desordenado? Hoy quiero hablar de historias reales, de personas que sostuvieron un sueño durante años mientras su entorno les decía, esto no es para ti. O sea, el entorno no era el idóneo para continuar con ese sueño. Pero este no es un episodio para motivarte, es un episodio para que no te sientas rara cuando estás en esa parte del camino donde todavía no hay resultados, pero tampoco tienes ganas de rendirte. Ok, ahora sí vamos a hablar de José Hernández. ¿Quién era José Hernández? Recientemente, bueno, ya los que me han venido escuchando saben que soy ultra mega fan de cómo comenzaron esas historias de éxito. Y en este caso me conseguí una película que se llama A Million Miles Away, que si quieren verla está en Amazon Prime. Y la película trata, o sea, es una historia real de un carajo que, bueno, que no la tuvo fácil. Creció como hijo de trabajadores agrícolas, migrantes, en Estados Unidos, en donde no había estabilidad, no había una escuela fija, y no tenían tampoco una rutina segura. La vida se organizaba alrededor de donde era la cosecha. Incluso José y sus hermanos trabajaban desde muy pequeños cosechando. Y cuando tocaba mudarse, bueno, se mudaban sin mucho debate. Aquí era hacerle caso al papá, que era el que movía a toda la familia, el proveedor. Imagínate crecer así, ¿no? Tratar de aprender, de concentrarte, de hacer amigos, mientras tu cuerpo también está cansado, ya que desde los 7 años José sabía trabajar en los campos agrícolas, cosechando pepinos, tomates y uvas. Ajá, pero ahora a lo que vamos. José estaba viendo la última misión del Apolo 17. Tenía apenas 10 años en ese entonces y vio al último astronauta en pisar la luna. Lo estaba viendo por televisión y a su vez salía corriendo afuera a mirar la luna y luego volvía a entrar otra vez a escuchar las explicaciones. En ese momento fue que él sintió el impulso y determinación y dijo, esto es todo, quiero ser astronauta. Hay una parte muy bonita donde él pinta una mazorca haciéndola como si fuese una spaceship. Arrechísima le quedó el dibujo. Claro, esto lo dramatizan, pero seguramente el niño
en la vida real hizo, ¿no? Estas cosas. No todo, porque sabemos que las películas siempre le ponen un poquito más de aliño. Entonces, en ese momento se despertó algo en él. Y una cosa que me gusta, o sea, otra cosa que quiero resaltar de la película es que es dirigida por una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que aquí hay mucho tema familiar. A lo mejor habrán directores hombres que lo tocan, pero la forma en que ella lo abordó se nota que es una mujer. Entonces aquí entra el papá como una figura importante. Porque su papá, o sea, yo creo que él en ese momento ni siquiera le manifestó a nadie cuál era su sueño. Simplemente el papá le soltaba así como de repente herramientas, vamos a decirlo así. Y lo ponen muy, muy de pinga en la película porque lo relacionan con la siembra, ¿no? Pero en pocas palabras los pasos eran, define tu meta, prepárate, esmérate en lo que haces y sé perseverante. Él lo agarró esto como su plan de vida. De hecho, José estudió, se convirtió en ingeniero y empezó a trabajar en proyectos importantes. En esa época, ahorita no me acuerdo bien cuál era el año, ahorita lo voy a googlear, porque era una época complicada. Entonces, bueno, lo cierto es que él agarra, que él agarra, ¿qué es? Que él agarra, él agarró, o sea, porque se perdió el hilo, entonces lanzó ese y que él agarra. Ya va, déjame organizarme, ¿por dónde iba? Bueno, lo cierto es que a pesar de las adversidades, Hernández se mantuvo enfocado en sus metas y se convirtió en ingeniero y científico especializado nada más y nada menos que en no proliferación nuclear. O sea, un carajo súper brillante. Y consiguió trabajo en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California. Manejaba proyectos importantes, ¿no? Pero no lo tomaban en serio. De hecho, era tan así que un día estaba nuevo en el trabajo relativamente, no sé cuánto tiempo tenía en el trabajo, y él fue hacia la recepcionista porque necesitaba algo de los almacenes. Y la caraja lo toma por el conserje del edificio y le dice, no, bueno, toma, y le da el manojo de llaves, ¿no? Entonces el carajo ni siquiera se preocupó en aclararle a ella nada, sino que dijo, bueno, agarró su manojo de llaves, buscó sus cosas él mismo y todas las, o sea, y siempre, como él no le aclaró nada, ella siempre le daba el manojo de llaves y tal. Entonces él mismo, para darle vuelco a esa situación que le estaba ocurriendo en el trabajo, y como tenía las llaves, que por eso es que menciono lo de las llaves del conserje, se mete en una de las oficinas donde estaban todas las informaciones, todos los proyectos, el proyecto que estaban manejando, el último proyecto, pues, en el que no lo habían incluido porque no lo tomaban en cuenta. Y el carajo se quedó hasta tarde y dijo, sí, bueno. Y comenzó a resolver todo, ¿no? El tema, porque la broma era que estaba relacionado con los temas de nucleares y Rusia y tal, ¿no? Entonces, cuando el jefe revisa, se da cuenta que de todo el equipo, él, que lo habían excluido, fue el que resolvió la vaina, ¿no? Entonces, wow, tú dices como que, verga, esto es demasiado de película. Ya entiendo por qué hicieron la historia de este carajo, porque parece mentira. Pero bueno, lo cierto es que el carajo ahí comienza a despegar y no sé si fue a partir de qué momento, ya él estaba casado, tenía hijos, bueno, me comí esa parte. Pero no me acuerdo a partir de qué momento él comienza a enviarle cartas a la NASA con la intención de aplicar para el entrenamiento para convertirse en astronauta. Y en el interín recibe 10 rechazos. Y esto a todas estas calladitas, o sea, esto no se lo estaba comentando a nadie. Él estaba ahí, ¿sabes? Verga, mandando su carta. Entonces un día, que esta es la parte que me pareció espectacular y que por eso digo que se nota que la guionista es mujer. Un día la esposa le consigue porque ya va. Vamos a organizar las ideas que mi cerebro va más rápido que las palabras. Ajá.
Lo que pasa es que él, cada vez que recibía un rechazo, él agarraba y arrugaba el papel y lo tiraba. Y después agarraba, lo recogía y lo estiraba otra vez y lo metía como en una cajita, ¿no? Y esa cajita él la tenía en su oficina de la casa. Entonces, claro, bueno, me imagino que la esposa arreglando, limpiando, lo que fuera, le consigue las cartas estas de rechazo y obviamente se molesta con él porque le dice que como él no le va a comunicar a ella eso, que qué iba a hacer él si le aprobaban. Pero claro, él seguía insistiendo, no con mucha fe aparentemente, o no sé, él sentía que no tenía que compartirlo. Pues a veces ese tipo de cosas ocurren en la comunicación, en las parejas, pero no voy a entrar ahí en detalles con eso. Y ahí la esposa le dice, bueno, está bien, o sea, porque, miren, ya me voy a ir yo para atrás porque me comí una parte. Cuando ellos se conocen, ella le cuenta ahí, tú sabes, o sea, típico como somos las mujeres, que somos un libro abierto y no todas, pero sí la mayoría, y contamos nuestras cosas. Y ella le comenta que su sueño era tener un restaurante. Cuando ella le cuenta eso, le dice, bueno, ajá, ¿cuál es el sueño tuyo? Él le dice que él quiere ser astronauta. Pero es como que le dice, no te vayas a burlar, algo así. Y la caraja, por supuesto, soltó la carcajada y se burló de él y tal. Y eso quedó allí. O sea, no hubo como que, bueno, sí, si tú quieres ser astronauta y te voy a ayudar, nada que ver. O sea, eso quedó ahí. Ellos se casaron, tuvieron un montón de hijos. Pues tuvieron como, no sé, como 5 o 6 hijos, no sé. Y bueno, volviendo a la parte donde ella consiguió las cartas, donde él había aplicado como 10 veces y lo habían rechazado tanto. Bueno, creo que era una vez al año. O sea, que el carajo tenía 10 años haciendo la aplicación y lo habían rechazado esa cantidad de veces. Cuando por fin finaliza la discusión, ella le dice, bueno, yo estoy dispuesta a apoyarte y hacer que cumplas tus sueños. Le hizo una pregunta clave. O sea, ¿qué tienen ellos que no tengas tú? Entonces esta pregunta le hizo a él comenzar a ver los perfiles de los que aprobaban. O sea, ella lo dijo con la intención de que él hiciera mejoras que lo llevaran, o sea, no para hacerlo sentir menos, sino más bien como para cuál es la preparación que debe tener un astronauta. O sea, no nada más, él se había quedado nada más en que él era ingeniero y los logros que había tenido como ingeniero, pero no estaba viendo que estas personas que sí aprobaban tenían otro montón de habilidades y cosas en su currículo. Bueno, el carajo comienza a darle con todo, a tomar clases de buceo. La mayoría eran pilotos de los que aprobaban, ¿no? Entonces tomó clases para ser piloto. Bueno, ¿qué no hizo? Y así, bueno, trotaba, hacía ejercicio, vaina, no sé, cualquier cantidad de cosas. Y entonces él vuelve a enviar su carta y lo vuelven a rechazar. Creo que no sé cuántas cartas más echó. ¿Cuántas cartas más? Chao, qué raro yo con mis locuras. Y que cada una le echaron las cartas. No. ¿Por qué? Bueno, no importa. Esto lo hace, yo creo que rompemos el hielo aquí, lo hace más divertido. Bueno, le echaron las cartas y le dijeron que no iba otra vez. Ajá, envió las cartas después de que él había hecho todo ese poco de cursos y ese poco de vainas y se estaban chupando todos los ahorros. Le dicen que no. Entonces, no sé por qué al año siguiente se le ocurre la idea de ir personalmente, ¿no? Y ya sabían quién era él, porque no joda, yo creo que era el único carajo que había aplicado con tanta insistencia. Entonces él va a las oficinas de la NASA a entregarle al carajo que era el que aprobaba las aplicaciones. Y el tipo le dice, coño, o sea, ya está bueno, o sea, ¿cuántas más rechazos tú quieres recibir? Y entonces el tipo le dice, pero es que yo estoy preparado, que yo he hecho esto, O sea, eso casi que la entrevista ahí, ¿no? Y fue tan bueno, fue tan convincente que le dijeron, bueno, chicos, sí, vamos a darle. Pero claro,
Esto no era que él iba a ser astronauta de una vez, esto era un entrenamiento. O sea, la aplicación era para el entrenamiento a ver si lo lograba, si lograba ir al espacio. Y se convertía en astronauta. Y pana, o sea, la vaina no puede, o sea, yo decía como que coño, esto, ¿cómo va a terminar esto? Porque el entrenamiento, él era el peor del entrenamiento. Es una vaina brutal que tú dices, coño, esto es para que la persona que está atravesando eso, verga, se desmotive. Porque era cabilla, o sea, era un entrenamiento muy, muy exigente, muy fuerte. No sé cuántos meses duraba el entrenamiento, pero lo cierto de la cosa es que en una de esas el carajo comienza a mejorar y comienza a tener cosas que eran clave, o sea, actitudes claves para el cargo, o sea, como cooperación y vaina, y que lo hacía de manera intuitiva, o sea, no era que le habían dicho en algún momento como que tienen que cooperar más entre ustedes, bueno, eso según la película. Entonces, coño, se comenzó a destacar y destacar y destacar y destacar. Y nada, al final ocurren otras millones de cosas, pero esto es aquí como ponerme a contarle la película completa y no es la idea, ¿no? O sea, al final, después de todas esas adversidades, después de venir de una familia súper humilde, migrante, que se dedicaban a un trabajo que es aquí, que yo creo que hoy más que nunca se está evidenciando lo importante que es, ¿no? La mano agrícola mexicana, sobre todo. El carajo lo logra. Y siempre con el apoyo de la esposa. Que de paso, él cuando vio que la esposa estaba... ¿sabes? Porque la esposa también tuvo sus momentos de coño, de eso tuvieron que mudar, creo que se mudaron para Houston. Y ya ella no tenía no tenía la familia tan cerca como antes, entonces estaba, ¿sabes? Muy sola. El carajo todo el tiempo llegaba tarde y ya les dije que tenían como 5 o 6 hijos, entonces, bueno, ella estaba súper desbordada, desregulada, desmotivada. Y él un día vio un espacio para un restaurante, ¿no? O sea, él lo vio como de una vez, o sea, vio un espacio vacío en un local y montaron el negocio de la esposa. Y de paso él ayudaba ahí, o sea, la vaina es bellísima la película, se las recomiendo full. Bueno, lo cierto es que el carajo se fue se convirtió en astronauta. Y el 28 de agosto del 2009 cumplió su sueño de viajar al espacio como ingeniero de vuelo en el transbordador espacial Discovery. Y bueno, amé. O sea, es una película para llorar de verdad, súper súper inspiradora, bien bonita, que nos dice que puedes conseguir lo que quieres aceptando quién eres. Y conseguí una entrevista en donde le preguntan a José, el de la vida real. La película también habla de otra fuerza muy importante, la familia. ¿Consideras a tu familia junto con tu herencia cultural y tradiciones como la clave de tu éxito? Y él responde, cuando he necesitado ayuda, siempre ha habido alguien ahí para echarme una mano. Dios me ha cuidado a través de mis padres y de la señora Young, que fue la maestra que les mencioné al principio, la maestra de primaria, quien les dijo a sus padres que debíamos establecernos en un lugar para que no tuviera que cambiar de escuela tan a menudo. Así que me gusta la película, o sea, la película que hicieron acerca de él, porque no es alguien que dice, oye, míralo bien que me ha ido. Es un esfuerzo familiar porque sin mi familia nunca lo habría logrado. Otra pregunta que le dicen es, pero muchas personas no tienen la suerte de tener una familia que los apoye. A lo que él responde,
Lo importante es buscar apoyo y no intentar conquistar el mundo solo, sino trabajar en equipo, a partir del sueño y pedir ayuda en los momentos claves. Hay algo que me quedó dando vueltas de esta historia. Y no es realmente el viaje al espacio, es todo lo que pasó antes, cuando no había medallas, cuando no habían titulares, cuando nadie estaba aplaudiendo nada, porque José Hernández no se volvió astronauta el día que dijo que sí, ya lo era mucho antes. Lo era cada vez que volvía a intentarlo después de un rechazo, cada vez que ajustaba el plan en vez de abandonar el sueño. Y creo que ahí es la parte más incómoda de esta historia, que el proceso real nunca se ve como uno espera. Se ve lento, repetitivo, se ve como si no estuviera pasando nada, cuando en realidad está pasando de todo. Y tal vez hoy tú estás en esa parte del camino, donde sigues haciendo lo que te toca, aunque no haya señales muy claras todavía. Donde sigues sosteniendo una idea que todavía no sabes ni siquiera cómo explicar sin sentirte un poco ridícula. Y no significa que estés tarde, no significa que te equivocaste. A veces solo significa que estás en el tramo que nadie aplaude. Y antes de irme, no quiero cerrar este episodio sin dejarte 2 recomendaciones muy en la misma línea. Historias reales, procesos largos, sueños sostenidos, cuando el sistema claramente no estaba diseñado para ellas. La primera es Hidden Figures, también relacionada con la NASA, pero desde otro lugar, otro punto de vista. Cuenta la historia real de mujeres afroamericanas que fueron matemáticas, ingenieras y cerebros claves en la carrera espacial, mientras el mundo hacía como si ellas no existieran. No es una película para mírame triunfar, no, es una película de aquí estoy haciendo el trabajo aunque nadie me dé crédito todavía. Y la segunda recomendación es la serie Self-Made, que puedes ver en Netflix, y creo que la de Hidden Figures también, y está inspirada en la vida real de Madame C.J. Walker, una mujer que pasó de la extrema pobreza a construir su propio imperio sin gente sin padrinos, sin permiso y realmente sin un manual de instrucciones. Aquí hay mucho de ensayo y error y mucha determinación incómoda. Probablemente pronto las traiga aquí al podcast porque son historias que merecen ser contadas con tiempo y dedicación y con honestidad. Y que además tengo prometido que voy a hablar de historias inspiradoras de mujeres. Y si este episodio te hizo sentir un poquito menos sola en tu proceso, entonces ya me doy por pagada. Se cumplió mi misión. Si te gustó, suscríbete al podcast, por favor, para que no te pierdas los próximos episodios. Y si quieres, puedes dejarme un comentario, que ya saben que me encanta leerlos. Y ahí me puedes contar cualquier cosa que quieras acerca del episodio o de tu propia experiencia, o si viste la película. Gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos el próximo episodio. Bye.